expresar mi solidaridad con el pueblo de Colombia. Sí, los pueblos estallan frente a tanta desatención de gobiernos que viven de espaldas a las necesidades de su pueblo. Una reforma a la ley tributaria fue el detonante. Nos recuerda al paro nacional de octubre del 2019, aquí en nuestro país, cuando el gobierno, igualito que en Colombia, le declaró la guerra a un pueblo desarmado. El cuento del vandalismo y de la supuesta rebelión para desestabilizar al gobierno ya no tiene cabida. Mi abrazo fraterno al pueblo colombiano. En esta tarde nos encontramos en este proceso de enjuiciamiento político al exministro de Salud, doctor Juan Carlos Ceballos, quien anticipadamente renunció a su cargo y horas después ya se encontraba fuera del país. Así de fácil. Hoy, ausente y en rebeldía, es interpelado por esta asamblea. Antes de ello, desatendió la pandemia, le mintió y se burló del país todo el tiempo. El único plan de vacunación que llevó a cabo fue el de las vacunas VIP para sus familiares, allegados del gobierno y personas pertenecientes a estratos económicos de elevados ingresos. Pero aquí hay un hecho muy grave como antecedente que debemos recordar. El ministro Ceballos reemplazó a la ministra Catalina Andramuño, quien en marzo del 2020 primero mintió sobre la llegada inmediata de 2 millones de pruebas COVID que hasta el presente no han llegado. Pero especialmente lo que debemos recordar es que deja en su carta de renuncia la razón de su salida. Y esta es por la falta de asignación de recursos para hacer frente a la pandemia, que ya había sido declarada como tal por parte de la Organización Mundial de la Salud y encontrándonos ya en pleno estado de excepción. Frente a este hecho, el entonces ministro de Finanzas, Richard Martínez, declaró que no había fondos en la caja fiscal porque había tenido que pagar algo más de 300 millones de deuda externa privada y que gracias al cumplimiento sumiso del país nos vendría de inmediato, en cuestión de días, al menos 2.000 millones de dólares para hacer frente a la pandemia y que luego nos llegarían más fondos. Así nos dijo. Luego se conoció públicamente que Martínez había pagado por adelantado a bonistas privados, inclusive obligaciones de los siguientes años, por más de 2.000 millones de dólares. Martínez, ante varios pedidos de enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones, renunció a su cargo y punto. Se fue a Washington, donde, infringiendo nuestra Constitución, fue premiado con el cargo de vicepresidente del BID. Otro punto que no debemos olvidar es la resolución unánime de todas las bancadas aquí en este pleno, mediante la cual exhortamos al presidente Lenín Moreno suspenda el pago de la deuda externa, como lo ha hecho una gran cantidad de países frente a la crisis económica agravada por la pandemia. No sabemos si el presidente siquiera leyó la resolución proveniente del primer poder del Estado o si, conociéndola, la botó a la basura. Lo cierto es que el gobierno ha seguido pagando deuda externa como prioridad de su quehacer, cumpliendo a cabalidad con las consabidas condiciones que acostumbra imponer el Fondo Monetario Internacional. Desde el inicio de este gobierno hemos vivido la reducción del tamaño del Estado. El gobierno ha venido botando a la calle a decenas de miles de servidores públicos de distintas instituciones. Este hecho ha traído como consecuencia el desmantelamiento, por ejemplo, del sistema de salud. Alrededor de 2.500 servidores fueron desvinculados desde antes de la pandemia. En estas circunstancias de descalabro del sistema de salud nos llegó la pandemia. Después de Verónica Espinosa, han pasado por el Ministerio de Salud Catalina Andramuño, Juan Carlos Ceballos, Rodolfo Farfán,
Mauro Falconi, y ya vamos por el sexto ministro, Camilo Salinas. Esta inestabilidad da muestra de la improvisación, irresponsabilidad, ineptitud y consabida indolencia con que el gobierno trata la crisis sanitaria por la pandemia. Los pobres no tienen derechos. Esa es la verdad. Aquí en este juicio, los colegas interpelantes han demostrado hasta la saciedad que no existe plan alguno de vacunación ni de aplicación de pruebas. Nos encontramos a la buena de Dios. Tenemos un presidente ausente, sin liderazgo alguno, que ahora mismo anda de paseo en Miami. Tenemos un país sumido en el caos y la desesperanza, en el desempleo, la pobreza, la miseria y la muerte. No contamos con instituciones a donde volver los ojos. No tenemos derecho a la salud, que es el fundamento de un Estado. He sido testigo de la resignación de personas que, ante la imposibilidad de acceder al sistema de salud, que está colapsado desde el inicio de esta pandemia, se quedan en sus casas a atenderse como puedan y lamentablemente la gran mayoría fallecen sin atención en salud. Esta es la realidad. Llevamos a cuestas más de 50,000 fallecimientos en exceso según datos del registro civil. Y me pregunto, frente al desastroso manejo de la salud, ¿es responsable solamente el ministro Ceballos y los demás ministros que han desfilado por el Ministerio de Salud? ¿Es suficiente censurar al ministro Ceballos, quien se encuentra vacunado, gozando de buena salud y viviendo tranquilo y con toda comodidad en Miami? ¿Satisface este juicio político las necesidades de vida y la indignación de la gente? ¿Es esto suficiente respuesta del quehacer fiscalizador de la Asamblea Nacional? No, por supuesto que no. Es indispensable identificar a todos los responsables involucrados en un sinfín de actos de corrupción que han sido evidenciados esta tarde por parte de los colegas interpelantes y que Fiscalía los tiene en la congeladora. En lo que refiere al exministro de Finanzas, Richard Martínez, a este no le importó la vida del pueblo ecuatoriano. En plena pandemia prefirió pagar la deuda externa por adelantado a bonistas privados, cuyos nombres conoce y no los quiso dar a conocer en su comparecencia ante el pleno de esta asamblea. Nos preguntamos, entonces, ¿quién es el responsable de la administración pública? ¿Quién nombra a los ministros de Estado? ¿O no hay ninguna responsabilidad para esa persona? Por supuesto, la respuesta es obvia. El presidente Lenín Moreno. ¿O acaso se pretende ocultar en esta asamblea su responsabilidad en el desastre en que ha sumido al país? El presidente Lenín Moreno tiene que ser investigado, tiene que responder por sus acciones y omisiones al frente del cargo. Una de ellas, inclusive crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al informe de la verdad sobre los hechos de octubre del 2019. Por esta razón, solicito a los colegas interpelantes que sirvan incorporar en su moción de censura un artículo que diga, exigir a la señora fiscal del Estado que en el ámbito de sus competencias requiera a la Corte Nacional de Justicia la medida cautelar de ausentarse del país al ciudadano Lenín Voltaire Moreno Garcés, presidente de la República, quien, acorde al artículo 141 de la Constitución vigente, ejerce la función ejecutiva, es el jefe de Estado y de gobierno y responsable de la administración pública hasta que se resuelvan las investigaciones abiertas en materia de la crisis sanitaria y vacunación en el país. Señoras y señores asambleístas, muchas gracias. La intervención de la asambleísta por Pichincha, Amapola Naranjo. Ella también se ha sumado a las críticas en contra de Juan Carlos Ceballos, quien dijo, hoy asume y en rebeldía, ausente y en rebeldía, es interpelado por la Asamblea Nacional. El asambleísta Rodrigo Coyaguazo ya en el uso de la palabra. ¿Me escuchan? Le escuchamos, asambleísta. Gracias, presidente.
Bueno, primero quiero rendir un homenaje a los trabajadores y profesionales de la salud